Hoy quiero tratar sobre lo que es la armadura del soldado. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Voy a estar leyendo desde el verso 10 al 17. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón. Que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante que el libro de Efesios presenta varias facetas del pueblo de Dios, y una de esas facetas es la iglesia del Señor como un ejército. Ahora, el apóstol San Pablo, cuando escribe a su hijo espiritual Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando alguien es enlistado al ejército, tiene que aprender lo que es la obediencia. Un soldado que no acate las órdenes de su superior se va a meter en grandes líos. Puede ser un cabo, que el cabo le dé una orden, el soldado le va a decir: ¿usted qué se va a creer, que el general o qué? ¿Le podrá hablar un soldado a un superior, así sea un cabo, de una manera despectiva? No. Lo que primero aprende el soldado es obediencia. Y Pablo habla a los cristianos y les dice que son soldados. Y tú pues, como soldado de Jesucristo, sufre penalidades, porque un soldado tiene que pasar por todo tipo de dificultades, y el cristiano tiene que pasar por todo tipo de pruebas. Y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y cuántos hay que piensan que pueden darse en ciertas libertades como cristianos? Vamos a tomarnos unas cervecitas, bueno, somos cristianos. Vamos a probar un poquito de vicio, somos cristianos, pero es un poquito, no hace nada malo. Vamos a salir con jovencitas incorrectas, pero eso no es tan grave para el Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó o lo llamó por soldado. Desde el momento en que ustedes aceptaron a Jesús, entraron a ser parte del ejército de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando un soldado entra al ejército y jura bandera, ya hay un compromiso de él con el batallón, con el ejército y con la patria.
Cuando usted acepta a Jesús, está haciendo un juramento, una declaración de que hay un compromiso de parte suya en obedecer y acatar cada una de las enseñanzas que el mismo Señor da a su pueblo. Ahora, cuando entramos en el ejército, sabemos que estamos en una guerra, pero es una guerra contra fuerzas adversas que operan en el mundo espiritual. Y por eso el apóstol San Pablo dice: la pelea no es contra los familiares, contra personas de carne y hueso, es contra poderes demoníacos espirituales. Es una batalla en el mundo espiritual. Tal vez nosotros no vemos los poderes demoníacos, pero vemos nuestros familiares y nos enfurecemos contra ellos, pero no, contra ellos no es la lucha, es contra fuerzas espirituales. Y es cuando el apóstol dice que nosotros, como soldados del Señor, debemos tener la armadura. Y habla de 6 tipos de armas que nosotros debemos tener. Y empieza con la primera arma, que es el cinturón, el cinto de la verdad. Cuando Isaías tiene la visión de la gloria del Señor, que ve los serafines que cantan: santo, santo, santo es el Señor. Y el profeta en el verso 5 dice: entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Note que esto ocurrió en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Y ya él tenía revelación profética, ya él caminaba con Dios, pero le faltaba algo: el cinto de la verdad. Que el cinto de la verdad, dice Pablo, hablad verdad cada uno con su prójimo. El cinto de la verdad está en las palabras que nosotros digamos. Pilatos le dijo a Jesús: ¿y qué es la verdad? La verdad está en lo que nosotros decimos cuando tenemos la palabra de Dios, cuando la recibimos en nuestro corazón y cuando la acatamos y hablamos de acuerdo a esas palabras. Estamos ceñidos con el cinto de la verdad. Pero si tú ignoras la palabra, ¿cómo vas a estar ceñido con el cinto de la verdad? Lo primero es sumergirnos en ella, compenetrarnos en el estudio de la palabra, no tomarlo como algo a la ligera, sino penetrar en cada una de las enseñanzas. Este profeta tomó los hábitos de su nación, hablaba como ellos. Si el pueblo se quejaba, él se quejaba. Ahora, ¿cómo es su lenguaje? Muchas veces las personas hablan por hablar. Se les olvida que Jesús dijo: de todo dicho ocioso que digan los hombres tendrán que dar cuentas en el día del juicio. En otras palabras, es: de toda palabra carente de fruto que hablen los hombres tendrán que dar cuentas. ¿Cuántas veces hablando por teléfono el 90% de sus palabras no tienen fruto? No edifican, no motivan, no confortan, simplemente es por hablar y terminan hablando de otras personas. El cinto de la verdad es cuidar muy bien lo que sale de nuestros labios. Pero ahora viene el escudo de la fe. Y el escudo de la fe era tan grande que cubría el cuerpo, era como una puerta. Y este escudo era para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y note que habla del escudo de qué. ¿El escudo de qué? ¿El escudo de qué? El escudo de la fe. ¿Dónde es que más Satanás ataca las vidas? En la duda, en el temor, en la inseguridad, en las circunstancias. Ahora,
¿Quién podría ser el gran ejemplo de esto? Abraham. Abraham llegó a ser el padre de la fe porque él supo manejar el escudo de la fe. No significó que no pasara por pruebas, sino que todas las venció con el escudo de la fe. Miremos por un momento en el libro de Romanos, capítulo 4, desde el verso 18 hasta el 21. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Note que acá hay tres aspectos fundamentales en Abraham, que son los mismos que debemos tener nosotros al usar el escudo de la fe. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ese es el primer aspecto. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así? ¿Alcanzan a entender esto? Te lo voy a explicar. Hay dos esperanzas. La una es la esperanza humana basada en las circunstancias. La otra es la esperanza divina basada en la promesa. Dios le dio a Abraham una promesa: tendrás un hijo y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se podrán contar. La promesa estaba ahí. Pero las circunstancias, la esperanza humana muestra las circunstancias. Las circunstancias le decían: Abraham, ponle sentido a las cosas. Tu mujer es vieja, tu mujer es estéril y tú eres viejo y apareces árbol seco. ¿De dónde va a venir eso de que vas a tener hijos? Sea realista. ¿Ha escuchado esa expresión? Sea realista. Sea realista. ¿Cuántas veces los mismos amigos le dicen: pero sea realista, los años van pasando, ya pasaste los 30, estás en los 40 y nada? ¿De dónde? ¿De dónde va a venir ese príncipe azul? ¿De dónde? Usted determina si cree las circunstancias o cree la promesa. Cuando uno tiene la promesa, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Cuando uno entiende esto, puede comprender lo que escribió el apóstol Pablo. Romanos 8, 37 al 39. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el profeta Elías estaba en ese momento de depresión, un ángel le preparó comida al profeta, siguió caminando por el desierto hasta que llegó a una cueva. Y estando en esa cueva, vivió un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vivió la tempestad, pero Dios no estaba en la tempestad. Hasta que vino un viento suave y apacible que habló al profeta. Así es como Dios ministra nuestros corazones. La palabra de Dios no va a traer turbulencia a nuestras vidas, va a venir en paz, en tranquilidad.
nos va a dar la esperanza, nos va a dar la motivación. Y ahí fue cuando él tuvo otra vez la promesa, y la promesa lo llevó a continuar la misión que el mismo Señor le había asignado. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Note que ahí habla de la esperanza de salvación como yelmo, y menciona la palabra esperanza. Dice la esperanza como yelmo de salvación. Me llama la atención lo que comentó el doctor Prince al respecto. Él dijo: la esperanza es una expectación callada y constante del bien basado en las promesas de la palabra de Dios. La esperanza siempre es optimista, nunca te muestra un lado oscuro. Te muestra lo mejor de la vida, lo mejor que Dios tiene para ti. Por eso la fe tiene que estar muy unida a la esperanza. La esperanza es ese mañana lleno de alegría. La lucha de Jacob con el ángel era porque él ya no tenía esperanza. Él sabía que su hermano venía cabalgando para acabar con él, pero en la lucha con el ángel, él vio la esperanza. ¿Qué fue lo que él vio? Vio que todo en su hermano cambiaba, que lo abrazaba y lo besaba, y todo lo que él vio al día siguiente fue lo que él experimentó. No visualice un futuro de fracaso. ¿Cuántos padres que la hija se demora en venir visualizan lo peor en ellas? ¿Cuántas personas porque le fue mal en una nota visualizan lo peor para ellos? ¿Cuántos porque sufrieron el rechazo de un grupo de personas caen en la depresión, en la tristeza y se sienten los más miserables? Pero cuando uno tiene la promesa de Dios, es Dios diciéndonos: yo no te he desechado, eres mi hijo, yo te amo y yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.